Buen día, ¿cómo les va? Vamos a empezar hoy con el estudio del músculo esquelético, que nos va a llevar 3 clases. Ustedes saben que el músculo esquelético es un tejido especializado en dar fuerza y o movimiento. Nosotros vamos a hacer un estudio fundamentalmente de las propiedades de la célula esquelética, pero hay que tener presente, como ustedes vieron en fisiología, que las células se organizan en un tejido que a su vez se organiza en un órgano que nosotros conocemos como músculo, donde hay... donde hay otros tejidos, como son el tejido conectivo, en varias formas. Pero nosotros vamos a empezar sencillamente a estudiar las propiedades celulares. Esto es una fotografía de microscopía óptica de una célula viva, célula muscular viva, y ustedes ya ven la característica estructural típica, que es la estriación transversal, que eso se debe a propiedades de biorefringencia de la célula, y que esa estriación transversal, ustedes ya saben, está vinculada a una organización de estructuras subcelulares que se llaman miofilamentos y que vamos a revisitar varias veces en el curso. Estas células son células grandes. Una célula muscular de un vertebrado terrestre tiene aproximadamente 50 a 100 micras de diámetro, son grandes, son largas además, van de tendón a tendón, o sea que son objetos, yo diría casi macroscópicos. Uno los diseca a mano con cierta habilidad y los puede montar en una cámara experimental y vincularlo a aparatos de medida. O sea, uno puede hacer cosas muy interesantes con una célula aislada. Esa estructura, ustedes ya han visto, muy rápido acá porque esto es algo que sé que lo acaban de ver, esa estructura de bandeado transversal que se ve en la microscopía óptica sin punción, se origina en la organización altamente precisa de esas estructuras filamentosas, que llamamos miofilamentos, que se organizan en el conocido sarcómero o sarcómera, que tiene una banda central oscura y una banda clara, y la banda clara está dividida en dos por una línea electrodensa, que se llama línea Z, y la unidad estructural es la repetición de esta banda oscura y 2 semibandas claras que se repiten a lo largo del músculo de línea Z a línea Z. Simplemente para recordarles brevemente la composición química de los miofilamentos. En la banda oscura tenemos los denominados filamentos gruesos, cuya principal pero no única constituyente químico es una molécula que se llama miosina, que vamos a estudiar
en detalle en la clase que viene. Y los filamentos finos, que son estos, son los principales constituyentes de la banda clara. Están constituidos por una proteína también denominada actina. Lo que a mí me interesa es recalcar esta estructura en la cual los filamentos gruesos y finos se superponen, se interdigitan y se superponen en una región que es la región más externa de la banda A. Esto es muy importante porque vamos a ver que las propiedades contráctiles se relacionan con el grado de superposición. Pero vamos a no adelantarnos demasiado y vamos a empezar a estudiar las propiedades funcionales. El músculo se contrae. ¿Qué quiere decir que se contrae? Quiere decir que frente a un estímulo apropiado, que vamos a ver cuál es, el músculo puede o disminuir su longitud o desarrollar fuerza, o ambas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Si yo lo conecto a un peso, el músculo, la célula muscular puede tirar de ese peso y desplazarlo. Por lo tanto, cambia su longitud, se acorta y desarrolla una fuerza por lo menos igual al peso para desplazarlo en equilibrio. Profe. Esa es la característica fundamental de una célula contráctil. Profe. Las células musculares presentan una alta adaptación funcional a la contracción, pero la contracción es un caso específico de un fenómeno más general que es lo que nosotros llamamos motilidad celular, que es la que permite que algunas células se desplacen o que incluso haya tráfico de moléculas en el citoplasma por mecanismos que no son difusivos, de transporte direccionado por vía del citoesqueleto. En el caso de las células musculares, lo que nosotros tenemos es una exquisita adaptación de ese citoesqueleto para generar contracciones masivas de toda la célula y no de regiones específicas. Pero además, en nuestro estudio mecánico, nosotros vamos a empezar a estudiar ahora, supónganse que una célula única o en un experimento más factible para nosotros, un músculo. Yo agarro una rana, pobrecita, la sacrifico, diseco un músculo de la pata de la rana, por ejemplo, me lo llevo con tendones, con toda la cobertura conjuntiva externa y toda la conexión de conjuntivo intercelular. Eso es un órgano de lo que nosotros llamamos un órgano. Y el músculo yo lo conecto, por ejemplo, a un sistema de registro de fuerza. Y mido la fuerza que el músculo ejerce. Lo primero que yo observo cuando yo saco el músculo de sus inserciones óseas, corto los tendones, que el músculo se acorta un poquito. En general eso es lo que pasa. O sea que el músculo tiene una longitud de equilibrio a la cual tiende naturalmente, que es un poco más corta que la longitud de inserción ósea. Pero no radicalmente más corta, no es que se me vuelve un tercio del largo, 95%. Pero eso es una cosa que uno ve. Si yo tengo un extremo del músculo conectado a un aparato que mide fuerza y tengo el otro extremo del músculo conectado a un tornillo, por ejemplo, que puedo desplazar, puedo hacer que el músculo sea más largo o más corto. Y eso lo hago de forma
experimental, es decir, es algo que yo le impongo al músculo, me voy a encontrar que a medida que yo estiro el músculo, tengo que hacer cada vez más fuerza para producir el mismo cambio de longitud. Supónganse que yo lo voy estirando de a 1 milímetro. Tengo un músculo que tiene 3-4 centímetros de largo y lo voy estirando a 1 milímetro. El primer milímetro, a partir de esa longitud de equilibrio en el cual el músculo tiende espontáneamente a colocarse, el primer milímetro lo estiro fácil. El segundo milímetro veo que tengo que hacer más fuerza. El tercero, y así progresivamente. O sea que el músculo tiene una oposición natural a ser estirado. ¿Sí? Se resiste al estiramiento. No es que no lo pueda estirar, quiere decir que cada vez tengo que hacer más fuerza para estirarlo más. ¿Sí? Y luego, eso es algo que voy a observar que ocurre con un músculo que no se está contrayendo. Es una propiedad completamente pasiva. Nosotros le vamos a llamar una elasticidad pasiva. Y lo de elasticidad lo voy a manejar muy laxamente por ahora, después vamos a tratar de definirlo de forma más precisa y vamos a llegar a la conclusión de que no es una elasticidad, ¿no? Pero en principio se comporta más o menos como un resorte. Yo lo estiro, cuanto más lo estiro, más fuerza tengo que hacer, y si lo suelto, otra vez vuelve a esa longitud de equilibrio, la cual espontáneamente tiende a estar. Pero todo eso no implica contracción. Eso es algo que le pasa al músculo. Es una manifestación de las propiedades mecánicas del músculo, que después veremos dónde se origina. La contracción es un fenómeno celular que implica la puesta en juego de una serie de mecanismos, que es lo que nosotros vamos a estudiar en estas 3 clases, pero que requiere una intervención, en este caso en el músculo extraído del cuerpo y liberado de sus inserciones óseas y también de su inervación. Para que el músculo se contraiga en esas condiciones, yo tengo que estimularlo eléctricamente. Las células musculares son células eléctricamente excitables. Se comportan de manera muy parecida a cómo se comportan las células nerviosas. ¿Sí? Si yo aplico una despolarización de su membrana lo suficientemente intensa, la membrana de la célula muscular esquelética genera un potencial de acción. ¿Sí? Bueno, le decía yo que acá tenemos el potencial de acción en rojo y la contracción en azul. Esta contracción es un tipo especial de contracción que se registra en condiciones en las cuales se evita que el músculo se acorte. Para obtener esas condiciones, el sistema de registro y el sistema de sujeción, es decir, donde está atado un tendón y el aparato de medida, que es donde está atado el otro tendón, sean lo suficientemente rígidos para evitar que el músculo, cuando se contraiga, aproxime sus extremos. A esa condición, sin acortamiento, esa contracción que ocurre a longitud constante, nosotros le llamamos contracción isométrica. Isométrico quiere decir longitud constante. Todo lo que yo le voy a mostrar en los próximos diapositivos son contracciones isométricas. Fíjense ustedes una cosa muy importante, la contracción isométrica, la contracción en general, si uno la compara en su curso temporal con el potencial de acción, es mucho más lento. Yo acá tengo el potencial de acción, que es básicamente una espiga breve
parecida al potencial de acción nervioso que ustedes vieron, les hacía notar que el curso temporal es mucho más lento, ¿sí? Fíjense que el potencial de acción se acabó y yo todavía no llegué a obtener la máxima contracción, y luego del potencial de acción la fuerza desarrollada por el músculo decae, pero fíjense que ya estoy en el potencial de reposo y estoy todavía en plena contracción. ¿Se dan cuenta de eso? En función de ello, va a ser interesante estudiar qué pasa cuando yo aplico dos potenciales de acción próximos en el tiempo. ¿Sí? Pero antes de llegar ahí, quería hacerles notar otra propiedad que es interesante en este tipo de experimento, y es que si yo tengo un músculo entero, un músculo que tiene centenas de fibras, me voy a encontrar que estoy haciendo un experimento muy primitivo en el cual yo estimulo eléctricamente pasando corriente entre dos electrodos extracelulares. Me voy a encontrar que a medida de que yo aumento el estímulo, la intensidad de la contracción aumenta. Estos son registros en el mismo músculo obtenidos con estímulos crecientes, de intensidad creciente. ¿Sí? Esto es interesante y de alguna manera confuso si ustedes piensan que cada célula tiene que generar un potencial de acción, y el potencial de acción es un fenómeno todo o nada, ¿no? Como ustedes aprendieron. Porque luego el potencial de acción no va a depender de la intensidad del estímulo si el estímulo es superumbral. No importa cuánto superumbral sea, el potencial de acción se va a generar igual. Esta fenomenología que uno observa en un músculo, en el órgano músculo, ¿sí?, es debido al reclutamiento progresivo de más y más células por la intensidad del estímulo. Si yo tengo un músculo que es un objeto que tiene, qué sé yo, 5 o 6 milímetros de diámetro y más o menos cilíndrico, y yo paso corriente entre dos electrodos extracelulares, si la corriente no es muy intensa, probablemente estimule solamente las células superficiales. Para estimular las células más profundas tengo que pasar más corriente. La respuesta a nivel de cada célula sigue siendo discreta, sigue siendo o nada o todo. Lo que pasa es que a medida que yo aumento el estímulo, logro aumentar el número de células que responden. Y el mensaje fisiológico de este experimento es muy importante, porque ustedes, en cualquier músculo de su organismo, la principal manera que tienen para graduar la fuerza que realizan es reclutar más y más células. Esa es la manera fundamental que ustedes hacen para desarrollar mayor intensidad de contracción. No es que cada célula se contraiga más intensamente, sino que ustedes reclutan en ese músculo un número mayor de células. Normalmente el encargado de hacer eso es el sistema nervioso y a los nervios motores del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Nosotros en nuestro músculo denervado lo hacemos por la vía de darle más polenta al estimulador que está pasando corriente en el baño. Entonces, los experimentos que yo les voy a mostrar ahora son experimentos hechos en un músculo entero que está máximamente estimulado. O sea que estoy con mi estímulo promoviendo la contracción de todas las células del músculo, o por lo menos de las células que yo dejé vivas después de la disección. Esto quiere decir que en las condiciones en las que yo estoy haciendo el experimento, todos los cambios de intensidad de contracción no van a ser debidos a que estoy reclutando más células. Todas están igualmente reclutadas. ¿Sí?
Y además, para obtener la máxima intensidad de la contracción, es decir, para que desaparezcan los problemas de que la activación contráctil en respuesta a un potencial de acción tiene un curso temporal por el cual llega a un máximo y después el músculo se relaja, ¿sí? Entonces, dependiendo de donde yo mire la fuerza, voy a estar teniendo una intensidad u otra por ese curso temporal que parece ser característico. Lo que nosotros vamos a hacer en estos experimentos mecánicos es que la estimulación eléctrica produzca una respuesta estacionaria máxima. Y eso se logra por la vía de aumentar la frecuencia de estimulación. Ustedes ven acá tres registros hechos en el mismo músculo cuando lo estimulo a 10 Hz, a 20 Hz y a 33 Hz, ¿no? Es decir, acá le doy 10 estímulos por segundo, 20 y 33. Fíjense que cuando yo estimulo a 10 Hz, tengo una contracción, el músculo se relaja, estimulo de vuelta, estas barritas verticales son los estímulos, es el instante del estímulo, otra contracción. Yo puedo distinguir las contracciones individuales. Sin embargo, si ustedes son observadores, ven que hay un cierto grado de sumación mecánica. ¿Todo el mundo lo ve? Profe. Sí. O sea, de que si aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza de la contracción. Sí. Gracias. Lo que yo les estaba mostrando, para contestar a la pregunta del compañero, es que yo acá, en vez de aplicar un único estímulo, aplico 10 estímulos sucesivos con un intervalo entre ellos de una décima de segundo, 100 milisegundos. Y lo que me encuentro es que cuando aplico el siguiente estímulo, el músculo no se relajó completamente. La segunda contracción se inscribe sobre la contracción previa, sobre lo que queda de la contracción previa. Hay lo que llamamos una sumación mecánica, y eso determina que la fuerza entre contracciones individuales sea mayor que la fuerza de reposo, que es básicamente cero. ¿Sí? Si aumento la frecuencia, la sumación es más completa. ¿Qué quiere decir que aumente la frecuencia? Quiere decir que el intervalo entre los estímulos, tiempo, es menor, o sea que el segundo estímulo cae más cerca del primero, y por lo tanto, la contracción que ese estímulo produzca, se va a sumar a una contracción precedente que todavía está más desarrollada, ¿sí? Y si la frecuencia es lo suficientemente alta, la sumación es completa. Y fíjense que yo acá comparo la contracción en respuesta a un único estímulo con la contracción obtenida en respuesta a un tren de estímulos de alta frecuencia. Y fíjense que logro prácticamente la duplicación de la fuerza obtenida del mismo músculo. Vamos a introducir acá una cuestión de terminología. A la contracción que se produce en respuesta a un único estímulo le voy a llamar sacudida simple. Y a la sumación temporal en respuesta a un tren de estímulos de alta frecuencia le voy a llamar tétanos, contracción tetánica. Cuando la fusión es completa, le vamos a llamar tétanos completo o fusionado, y cuando la fusión es incompleta, le llamamos tétanos incompleto. Quiero hacer un comentario breve, que supongo es innecesario porque todos ustedes salvaron biología celular.
Y ustedes saben que yo no puedo producir dos potenciales de acción sucesivos a la frecuencia que a mí se me da la gana, porque hay un periodo que lo llamamos periodo refractario, en el cual una membrana eléctricamente excitable pierde la excitabilidad como consecuencia de haber cursado un potencial de acción. Ustedes saben que todo eso se debe a la inactivación de los canales de sodio. Yo no voy a abundar en eso, después lo vamos a retomar un poco, pero por ahora lo que sí ustedes saben es que yo no puedo generar un potencial de acción arriba de otro potencial de acción. Y les quiero hacer notar que en todos estos casos, y sobre todo en este caso extremo del tétanos completo fusionado, si yo hiciese un registro simultáneo de los potenciales de acción, yo tendría potenciales de acción individuales, perfectamente distinguibles uno de otro, producidos por cada estímulo, con un intervalo al potencial de reposo entre ambos, ¿sí? O sea que la sumación mecánica de las respuestas contráctiles, de las respuestas de la fuerza generada por el músculo cuando lo estimulo, es un fenómeno que no tiene un correlato eléctrico, no hay sumación eléctrica. Los potenciales de acción siguen siendo totalmente identificables y separados uno de otro. También quiere decir que a frecuencias mayores que la inversa del tiempo en el cual la membrana está refractaria, esas estimulaciones son insuficientes, o sea, ineficaces, ¿no? Es decir, que el músculo también tiene una máxima frecuencia de respuesta eléctrica. Pero el concepto que yo quiero que ustedes ya incorporen es que durante un tétanos, donde yo tengo totalmente fusionada la respuesta mecánica, los potenciales de acción siguen siendo fenómenos separados uno del otro. ¿Ah? O sea que a cada estímulo tengo un potencial de acción si es que el intervalo es mayor que el periodo refractario. Bueno, entonces acá vamos a entrar a la parte más importante de esta parte de la clase, y es el primer experimento que vamos a hacer. Recuérdense ustedes que estamos midiendo contracciones que llamamos isométricas. Yo fijo la longitud del músculo y el músculo cuando se contrae no se acorta, ¿sí? Entonces la primera pregunta razonable que uno se puede hacer es: ¿la fuerza depende de alguna forma de la longitud a la cual yo ponga el músculo? Mi variable experimental, la que yo controlo, va a ser la longitud a la que yo coloco el músculo, ¿sí? Entonces, en mi experimento original, con mi músculo con un extremo tendinoso atado a un punto fijo y otro extremo tendinoso atado o vinculado a un tornillo en el cual yo lo desplazo, ¿no?, el punto de inserción, yo puedo cambiar la longitud del músculo. El punto fijo en realidad es un aparato de medida de fuerza, que como les dije es lo suficientemente rígido como para que cuando yo lo estiro ese punto no se desplace. Entonces, yo acá les muestro contracciones tetánicas, ¿sí?, obtenidas en el mismo músculo a longitudes progresivamente más largas. Entonces, yo coloco este músculo, que es un músculo que se llama gastrocnemio de la rana, que inicialmente lo coloco a esta longitud de 38 milímetros, 4 centímetros, es un órgano bastante grande. Las ranas tienen unas hermosas patas, entonces uno puede trabajar con esos músculos muy convenientemente. Bueno, estimulo tetánicamente y acá tengo el tétanos.
lo estiro un poco, 4 milímetros, y obtengo 3 tétanos. Es más grande. Lo sigo estirando y el tétanos aumenta. Fíjense que yo estiro y después estimulo. Cuando estimulo, la longitud del músculo sigue siendo la que yo le puse antes de estimular. El músculo no se acorta. Y ustedes ven que la amplitud del tétanos se hace cada vez más grande. ¿Sí? Y ven que hay un pequeño cambio, si lo miran acá, muy pequeño, de la fuerza que ejerce este músculo en reposo. Hay todo un rango de longitudes que va, en este caso, de 38 a 52 milímetros. Estos no son números universales, son este músculo en particular. Que demuestra que a medida que yo estiro el músculo, la intensidad del tétanos es cada vez más grande. ¿Sí? Pero fíjense, ven acá el tétanos a 52. Si yo lo estiro más, el tétano se vuelve un poco más chico. Y acá voy a seguir estirando. Y fíjense lo que pasa. A medida que yo empiezo a estirar, recuerden que el procedimiento es primero estiro y después estimulo. Ahora, cada vez que estiro, mi aparato de medida les comentaba que hay un aumento de la fuerza de reposo y una disminución concomitante de la amplitud del tétanos, de forma que de repente lo pueden ver de forma más clara acá. Esto es un registro continuo de los tétanos a distintas longitudes sucesivamente aplicadas. Este es otro experimento, no es el mismo que les estaba mostrando. Acá estoy aumentando de a 1 milímetro la longitud del músculo en reposo. Fíjense que acá tengo este tétanos, elongo el músculo, el tétanos aumenta, lo elongo más, el tétanos aumenta. Ven que también va aumentando la fuerza de reposo. Ahora, si yo lo sigo estirando, la fuerza de reposo sigue aumentando y de hecho aumenta de manera cada vez mayor para la misma longitud. Y sin embargo, la intensidad de la contracción disminuye. Esto se muestra de manera clara y cuantitativa en esta gráfica, donde yo grafico la fuerza registrada en función de la longitud impuesta al músculo antes de cada estimulación. Fíjense que acá lo que nosotros hacemos es graficar la fuerza de reposo. Los cuadrados negros, esto que yo estoy marcando, todo el mundo lo ve, esa es la fuerza de reposo. Y nosotros lo vamos a llamar fuerza o tensión pasiva. Ese nombre viene del hecho de que es una fuerza que el músculo desarrolla sin que se active el mecanismo contráctil. El músculo está relajado, no se está contrayendo. Lo único que pasa es que lo estoy estirando. ¿Se dan cuenta? A esto le llamo fuerza o tensión pasiva. Y fíjense que la dependencia que tiene con la longitud es una curva cuya pendiente es progresivamente creciente. ¿Todo el mundo lo ve? Esta curva me dice de que a medida que yo estiro el músculo, más se resiste a ser estirado. ¿Sí? Por eso les decía que describir esto por una elasticidad es equivocado, porque por definición
un cuerpo perfectamente elástico tiene una relación lineal entre la fuerza y la deformación. Los triángulos negros es la fuerza total. En esta parte de la curva los triángulos negros no se ven porque están cubiertos por estos círculos blancos. Y esto es debido a que en este rango de longitudes no hay fuerza pasiva. O sea que la fuerza total es solamente la fuerza contráctil. El músculo en reposo desarrolla cero fuerza y solamente cuando lo estimulo hay producción de fuerza. Los círculos blancos, entonces, es lo que corresponde a la fuerza contráctil propiamente dicha. Y es lo que nosotros vamos a llamar fuerza o tensión activa. Es la que obtengo como resultado de que se pone en marcha el mecanismo contráctil. Y fíjense que tiene una dependencia con la longitud del músculo muy característica y muy impresionante. Tiene una longitud óptima, ¿sí? Y para longitudes inferiores o superiores, la fuerza contráctil es menor que la que corresponde a la longitud óptima. Esto quiere decir de que si uno pensase con criterios de diseño del sistema, que obviamente se puede discutir, pero este sistema tiene un rango ideal para desarrollar fuerza, y si yo me alejo de ese rango, empieza progresivamente a tener una performance mecánica subóptima, y por lo tanto uno pensaría de que el sistema va a contraerse fundamentalmente en este rango donde las fuerzas son máximas. En otras palabras, que no le gusta mucho o no tiene mucho sentido que funcione en este rango de longitud o en este otro rango de longitud. ¿Sí? Y quiero hacerles notar que la inserción ósea en general coincide con la longitud óptima. Lo cual es completamente razonable. Otra vez, si uno pensase en términos de diseño de un sistema que va a generar fuerza, que los generadores de fuerza estén colocados en el rango de funcionamiento óptimo. O sea que, antes de pasar al detalle del mecanismo, nosotros tenemos una tensión pasiva que no se debe a la activación contráctil, que se hace progresivamente mayor a medida que yo estiro el músculo, y la tensión activa que presenta una forma de campana y que tiene un óptimo, y que si yo lo estiro mucho, progresivamente la capacidad de desarrollar fuerza disminuye. Uno podría pensar de que de alguna manera la tensión pasiva y la tensión activa se complementan, porque fíjense que el hecho de que el músculo se oponga a ser estirado pasivamente es un mecanismo que trata de preservar el rango de longitudes donde el músculo se contrae máximamente cuando es estimulado. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, la gran revolución en la conversión del mecanismo contráctil se obtuvo hacia fines de los años 50, cuando se correlacionó la estructura fina del sarcómero, la interdigitación entre filamentos finos y gruesos, con el mecanismo contráctil.
Una observación casi banal, que requiere buena óptica y obviamente poder hacerse en un músculo vivo, es que cualquier cambio pasivo de longitud, cuando yo estiro un músculo, ese estiramiento se corresponde a un aumento de la longitud de los sarcómeros. Las líneas zetas se separan. Y cuando uno mira esos sarcómeros, es decir, cada uno de los sarcómeros, lo que ve es que el espesor de la banda A permanece constante, que lo que cambia es el espesor de la banda I, la banda clara, ¿sí? Y lo que es muy llamativo, o inmediatamente cautivó a los observadores cuando lo pudieron establecer, fue que si yo estimulo un músculo, si lo hago contraer, y lo miro contraerse de forma que se pueda acortar, el acortamiento del músculo también implica un acortamiento del sarcómero, de todos los sarcómeros, sincrónicamente, y ese acortamiento, en este caso activo de los sarcómeros, ocurre también preservando el ancho de la banda A. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Todos los cambios de longitud del músculo ocurren con banda A constante, y cuando el músculo se acorta activamente, como resultado de la contracción, la banda A sigue constante y lo que se acorta es la banda I. En otras palabras, se aproximan las líneas Z. Eso llevó a postular un mecanismo que se llama mecanismo de los filamentos deslizantes. Y la idea es que el músculo se contrae por el proceso de que algo desplaza hacia el centro del sarcómera, de la sarcómera, a los filamentos finos que se llevan consigo sus respectivas líneas secas. Como eso ocurre sincrónicamente en todo el músculo se acorta. Si yo impido el acortamiento porque pongo una sujeción rígida, lo que hace el músculo es tirarle esa sujeción y desarrolla fuerza. No quiere decir que el músculo no desarrolle fuerza cuando se acorta, pero lo que nosotros estábamos viendo en estos experimentos isométricos era el tironeo de los sistemas de sujeción. Y acá se muestra un esquema. Primero que nada, fíjense que la curva tensión-longitud, si yo la grafico en función de la longitud del sarcómero, la fase descendente, que se correlaciona con longitudes mayores que la longitud óptima, a medida que yo estiro el sarcómero, la intensidad se hace progresivamente menor y encuentro una longitud de sarcómero en el cual la intensidad es cero. ¿Qué quiere decir que la intensidad de la fuerza es cero? Quiere decir que a esa longitud, si yo lo estimulo tetánicamente, el músculo no se contrae. Y este es un fenómeno completamente reversible. Si yo le cambio la longitud un poquito a un rango a un valor algo menor, el músculo se vuelve a contraer, excepto que la contracción va a ser chica, y a medida que yo lo acorto hasta la longitud óptima, la contracción aumenta. Cuando uno correlaciona con la longitud del sarcómero, se encuentra que este rango descendente, que en el caso del músculo que estamos estudiando, que es un músculo de rana, va de una longitud de sarcómera de 2,2 micras a 3,6.
En ese rango de sarcómero, de longitud de sarcómero, lo que yo tengo es que paso de este valor de 2,25, en el cual los filamentos finos están profundamente metidos en la banda ahí, prácticamente tocando uno con el otro, ¿sí? Eso ocurre ahora a longitud de sarcómero de 2, porque los filamentos finos en el músculo este de rana tienen una longitud de 1 micra. Cuando el sarcómero tiene 2 micras de longitud, es decir, la distancia entre la banda Z son 2 micras, los extremos libres de los filamentos finos están tocándose uno con el otro. ¿Se entiende? A medida que yo comienzo a elongar el músculo, lo que estoy haciendo es retirar el filamento fino de la banda A. ¿Claro? Cada vez tengo menos superposición entre el filamento fino y el filamento grueso de la banda A. ¿Se entiende lo que digo? Yo alargo el músculo y me llevo el filamento fino progresivamente hacia el borde de la banda A. Cuando llego a 3,65 micras, tengo el filamento fino totalmente por fuera de la banda A. Y en ese rango de longitud, a esa longitud precisa, y de ahí para longitudes mayores, el músculo no puede desarrollar fuerza. Esto es evidencia bastante concluyente de que es necesario la superposición de los filamentos finos y gruesos para el desarrollo de fuerza. Y que la intensidad de la fuerza desarrollada va a ser proporcional a la longitud de superposición. ¿Se entiende? Eso, si uno lo piensa un poco, quiere decir que la relación lineal entre la intensidad de la fuerza desarrollada y la longitud de superposición, quiere decir que yo tengo generadores de fuerza distribuidos homogéneamente sobre los filamentos, y esos operan independientemente. De manera de que la longitud de superposición es una medida de la cantidad de generadores de fuerza que yo tengo para activar. O sea que esta rama descendente, la relación lineal que hay entre la longitud del sarcómero y la intensidad de la fuerza en el rango de la rama descendente de la curva de tensión-longitud activa en condiciones isométricas, es fuertemente indicadora de que hay un mecanismo que se genera en la interacción entre filamento fino y filamento grueso. Este mecanismo lo vamos a discutir con gran detalle en la clase siguiente. ¿Qué pasa para longitudes inferiores a 2 micras? Fíjense que para longitudes inferiores a 2 micras, el filamento fino de un lado del sarcómero invade el otro lado. ¿Sí? Lo cual, por mecanismos que no nos quedan muy claros, genera una caída cataclísmica de la fuerza. Es decir, es mucho menos graduado el descenso de la fuerza para la disminución de longitud del sarcómero a partir de 2 micras que para la disminución de la fuerza con el aumento de la longitud del sarcómero por encima de 2,25. O sea que la organización subcelular de estos filamentos, que vamos a llamar filamentos contráctiles, que forman o que determinan esa estructura que llamamos el sarcómero, está en la base del mecanismo contráctil. Y la mejor evidencia que tenemos, por lo menos por ahora en el curso de la clase, es este rango de relación lineal. Muy bien. Insisto, esto lo estudiamos en condiciones que llamamos isométricas. El músculo es estimulado tetánicamente
y se contrae sin acortarse. Nosotros vamos a estudiar un comentario. La contracción isométrica es una contracción muy fisiológica. Todos ustedes se paran y se quedan parados, ¿no? Si todos los músculos posturales operan isométricamente la mayor parte del tiempo, ¿sí? Se mantienen la cabeza erguida porque los agonistas y antagonistas compensan uno con otro su efecto. Ustedes mantienen la cabeza erguida. Lo mismo pasa con las piernas. O sea que la contracción isométrica es muy común, no es solo una observación experimental rebuscada. Ahora, los músculos en general se cortan. Los músculos generan movimiento y ustedes están muy acostumbrados a correr, a subir escaleras, todo tipo de... toda la motilidad fina de las manos, lo que quieran. O sea que con la contracción isométrica nosotros, a pesar de que aprendimos bastante sobre el mecanismo generador de fuerza, no cubrimos toda la fisiología muscular. Entonces acá vamos a considerar algún tipo de contracción que permita el acortamiento. Yo voy a empezar con estas modalidades experimentales, las que yo observo en el laboratorio en un músculo aislado. El caso más sencillo sería dejar el músculo libre. Si yo no le pongo carga al músculo y lo estimulo, el músculo se acorta. Yo lo veo acortarse. Pero ese sería el caso extremo o un caso particular, que sería el de carga cero, que es lo que pasa cuando un músculo tiene que desplazar una carga. ¿Sí? Entonces, el diseño experimental más sencillo sería colgarle al músculo una pesa y ver cómo se contrae, cuánto se contrae, cuán rápidamente se contrae en función de la pesa que le cuelgo. ¿Sí? Como el músculo va a desplazar una carga constante, a ese tipo de contracción le llamamos contracción isotónica. Quiere decir fuerza o carga constante. El problema que tiene la contracción isotónica en su implementación experimental es que si yo, por ejemplo, le cuelgo una pesa a un músculo, la longitud del músculo en reposo va a estar determinada por la pesa. ¿Sí? Y nosotros acabamos de ver de que la longitud del músculo es un factor determinante de la intensidad de la fuerza contráctil. Entonces, si yo hago un experimento donde lo que quiero variar es la carga que el músculo tiene que manejar, pero al variar la carga, estoy variando la longitud que va a determinar la intensidad de la fuerza, estoy haciendo un experimento donde estoy modificando dos variables simultáneamente. Entonces, interpretar el resultado va a ser confuso. Una manera de resolver eso es lo que se llama el método de postcarga, que acá nosotros lo representamos de manera esquemática por un músculo al cual le cuelgo una carga, pero la carga la sostengo con un banquito. De manera de que la longitud del músculo no depende de la carga, porque en reposo el músculo no está sosteniendo la carga. Entonces yo puedo fijar arbitrariamente la longitud inicial del músculo, ¿sí? Y hacerla independiente de la carga. Por eso se llama aposcarga. Y vamos a ver cómo ocurre. Esta contracción aposcarga
si ustedes quieren, media artificiosa del punto de vista de la fisiología normal, pero tiene la virtud de separar el efecto de la longitud inicial del efecto de la carga a mover. Los experimentos a poscarga en general lo vamos a hacer, no necesariamente, pero en general se hacen partiendo de la longitud óptima. Pongo al músculo a la longitud donde desarrolla máxima fuerza y después veo cómo maneja distintas cargas. ¿Sí? Una manera más sofisticada de hacer esto, en vez de colgarle una carga y ponerle un banquito, es utilizar un sistema de palancas y en vez de un banquito lo que utilizamos es un retén de la palanca, del brazo de palanca al cual el músculo está conectado. Lo interesante de esto es que yo voy a poder medir el desplazamiento también. O sea que va a ser una de las variables que voy a querer registrar. ¿Cuánto se acorta el músculo? Y sobre todo, el curso temporal de ese desplazamiento. Es decir, la velocidad con la cual se acorta. Y por supuesto, el otro extremo del músculo lo puedo conectar a un sistema de medida de fuerza suficientemente rígido, o sea que todo el acortamiento ocurre por el extremo vinculado a la carga, y medir simultáneamente la fuerza desarrollada por el músculo y el acortamiento en función del tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende el experimento que estoy haciendo? Bueno, entonces acá yo les muestro 3 registros. Es el mismo músculo partiendo de la misma longitud inicial, estimulado de la misma manera, ¿sí? Y enfrentado a 3 cargas distintas, progresivamente mayores. Una carga liviana de 10 gramos, una intermedia de 60 gramos y una muy grande de 150 gramos. Muy grande para este músculo, ¿no? Y fíjense lo que pasa. Acá registro tensión y acá registro acortamiento. Cuando la carga es liviana, el músculo desarrolla una fuerza igual a la carga de 10 gramos y la desplaza progresivamente hasta que llega a una longitud, se acorta, el músculo se acorta y mueve la carga, ¿no? Hasta que llega a una longitud donde la fuerza activa igual a la carga. En ese momento no se puede acortar más, porque el sistema llega al equilibrio entre la fuerza desarrollada por el músculo y la carga. Y fíjense que la pendiente del cambio de longitud es muy alta. Y la pendiente del cambio de longitud, ¿qué es? No, bueno, puede ser más o menos constante, pero ¿qué mide la pendiente? ¿Qué es? La inclinación de la longitud en función del tiempo. La pendiente es lo que cambia la longitud por intervalo de unidad de tiempo. ¿Eso qué es? Una velocidad. La velocidad. Es lo que desplaza el extremo libre del músculo por unidad de tiempo. ¿Sí? Si la carga es mayor, el acortamiento es algo menor, no mucho, pero lo que es claramente menor es la pendiente, la velocidad con la que se acorta. Y a medida que yo aumento la carga, el acortamiento disminuye y su velocidad disminuye drásticamente. Profe, tengo una pregunta. Sí. En la gráfica de acortamiento, en los ejes X y en Y, entonces están fuerza
y longitud o cómo es? No, pará. En la abscisa de las dos es tiempo. Fíjate, acá hay Ok, una barra que te dice que estos son 500 milisegundos, ¿sí? Y las ordenadas, en un caso de fuerza, que lo medimos como gramos, en realidad son gramos fuerza, ¿no? Y en este caso, el desplazamiento, longitud del músculo, cambio de longitud del músculo, ¿sí? ¿Entendiste? o sea que en el de acortamiento sería longitud y en el de tensión sería fuerza. Claro, lo ves acá, estas dos barras que son las calibraciones, en un Sí. caso es una calibración en longitud, en milímetros, y en otro caso es una calibración en fuerza. ¿Sí? Entonces, tipo, de ahí sacamos la velocidad. De ahí sacas la velocidad. Lo que pasa es que me falta un diapo. ¿Qué cosa bárbara? Bueno, Bien. este, la velocidad va a ser la pendiente, la inclinación de la gráfica de longitud del músculo. Yo tenía un diapositivo que se veía más claro. Quiero que noten una cosa, en donde se ve más claro es en este registro. Fíjense que yo empiezo a estimular, ¿sí? Y el músculo tiene que desarrollar una fuerza que iguale a la carga. Recién cuando iguale a la carga, la va a empezar a mover en equilibrio, a velocidad constante. ¿Sí? Esto implica que la contracción a poscarga tiene un periodo inicial que es isométrico. ¿Entienden lo que digo? La contracción a poscarga tiene dos fases. Una fase inicial, isométrica, en la cual el músculo desarrolla fuerza hasta igualar a la carga, y luego tiene una fase propiamente isotónica, donde el músculo se acorta en equilibrio con la carga. ¿Sí? ¿Está claro? Y lo que es interesante es que cuando uno estudia, lo ven claramente acá, la fase isométrica es tanto más breve cuanto menor es la carga. ¿Se dan cuenta? Porque el tiempo que tarda en llegar a desarrollar la fuerza que iguala a la carga es más corto. ¿Sí? Y a medida de que yo aumento la carga, el tiempo de contracción isométrica se hace progresivamente más largo. ¿Sí? Y la otra propiedad muy fundamental que se manifiesta en este tipo de experimentos es que la velocidad inicial de acortamiento, la velocidad con la que el músculo empieza a cortarse una vez que iguala el valor de la carga desplazada, la velocidad con la que inicia la fase isotónica, guarda una relación inversa con la carga. Cuanto mayor es la carga, menor es la velocidad. ¿Sí? Y este es un experimento, el mismo que yo les estaba mostrando recién, con más puntos, es decir, con más cargas. Los puntos son las medidas experimentales de esa velocidad inicial con la que empieza la fase isotónica, en función de la carga que yo le colgué al músculo. Y ven que a medida que yo aumento la carga, progresivamente la velocidad se hace cero, disminuye.
y eventualmente se hace cero. ¿Qué quiere decir que la velocidad es cero? Quiere decir que el músculo no se acorta. Quiere decir que la fase isométrica dura indefinidamente. Y eso corresponde a una carga cuyo valor es igual a ¿qué? ¿Qué parece a ustedes? ¿Quién se anima a decirme cuánto vale? No numéricamente, sino qué condición tiene que cumplir la carga para que cuando yo lo estimule el músculo no se acorte. Ser igual o mayor Perdón, no tiene que a la ser fuerza óptima que corresponde, perdón, a la fuerza máxima que corresponde a esa longitud. Si estoy trabajando la longitud óptima, va a ser la fuerza óptima. ¿Sí? ¿Ah? Siempre que la fuerza sea un poquito más grande, no lo voy a poder mover, porque el músculo máximamente activado a esa longitud inicial no desarrolla la fuerza necesaria. ¿Se entiende? Esta línea continua que pasa bastante aceptablemente entre los puntos experimentales se obtuvo con esta ecuación. Esta ecuación recibe el nombre de ecuación de Hill, H-I-L-L. Solo como dato histórico, es el mismo Hill de la curva de saturación de hemoglobina. No sé si ustedes la estudiaron en el celular. No, la van a estudiar en respiratorio entonces. Dicho con total respeto, Hill no era ningún Hill. Era uno de los fundadores de la biofísica, un gran pensador. Y esta ecuación lo que dice es que la velocidad v más una constante v corta, esta suma, multiplicada por la fuerza, que acá la anotamos con P, más una constante A, es igual a una constante. V es esta misma constante, A es esta misma constante, y P0 es la fuerza que corresponde a la velocidad cero. Es decir, la máxima fuerza isométrica que corresponde a la longitud inicial del músculo. Fíjense que si B0 me queda que B por P0 más A es igual a B por P0 más A. ¿Se dan cuenta? Pero estas tres son constantes. O sea que matemáticamente lo que me dice esta ecuación es que la velocidad es inversamente a la carga, inversamente proporcional a la carga más una constante. ¿Se dan cuenta? Dirían los profesores muy arrogantes. Les dejo como ejercicio demostrar que esto es una hipérbole equilátera como la ecuación de Cayley-Mente. Esto es una hipérbole equilátera, es una relación inversa, de proporcionalidad inversa. Es como si fuese y es igual a 1 sobre x, pero en vez de tener asíntotas a los dos ejes, x e y tienen como asíntotas a b y a. Pero es el mismo tipo de relación inversa. Por eso si yo les digo que la velocidad de acortamiento es inversamente proporcional a la carga, eso es correcto. Y si le digo que la velocidad decae linealmente con el aumento de la carga, eso es incorrecto. Porque esto no es una recta con pendiente negativa, es una relación de proporcionalidad inversa. Y el caso de acortamiento libre, acortamiento sin carga, se obtiene mediante el ajuste de esta función, que es una función empírica,
y su extrapolación a la condición de fuerza igual 0, de carga igual 0. Una propiedad interesante de los músculos esqueléticos es que la fuerza de acortamiento, perdón, la velocidad máxima de acortamiento que corresponde a la carga 0 es independiente de la longitud inicial. Porque fíjense, si esta fuese la longitud óptima, o mejor dicho, si esta curva correspondiese a la longitud inicial igual a la longitud óptima, si yo cambio la longitud inicial, ya sea en menos o en más, voy a obtener una curva que intersecta la velocidad 0 en valores inferiores, ¿se entiende? Porque a medida de que yo me alejo hacia un lado o hacia otro de la longitud óptima, la máxima fuerza que el músculo puede desarrollar va a ser progresivamente menor. Entonces, la máxima carga que puede desplazar también va a ser progresivamente menor y la carga con la cual el músculo no se acorta va a ser menor. Sin embargo, lo que yo les estoy diciendo es que todas esas curvas que están dadas por una ecuación de esta forma, todas intersectan el eje de velocidad en el mismo punto, independientemente de la longitud inicial. Es un tema más complejo que estaría bien que lo discutan en las discusiones grupales, talleres, como llamen. Yo quiero recapitular un poco, antes de cerrar la clase, estos tipos de contracción. Fíjense, en el caso de la contracción isométrica, yo coloco el músculo a una longitud dada. Dependiendo de esa longitud va a haber una cierta tensión pasiva. Y luego, cuando yo lo estimulo, el músculo se va a contraer isométricamente, es decir, a longitud constante. Eso va a ser un trayecto en este plano, que es el plano fuerza versus longitud, va a ser un trayecto perpendicular a la longitud, o paralelo a la fuerza. ¿Sí? La longitud constante implica que el trayecto contráctil del músculo sea siempre a la misma longitud. Y la contracción isométrica consiste en pasar de la curva de tensión longitud pasiva a la curva de tensión longitud total, porque yo voy a seguir teniendo la misma tensión pasiva y le voy a agregar la intensidad del tétanos. ¿Sí? Una contracción isotónica pura la puedo representar en este mismo plano, tensión-longitud, como un desplazamiento horizontal desde la curva de tensión pasiva a la curva de tensión total. Horizontal quiere decir que la fuerza desarrollada es constante porque la carga que desplaza es constante, pero en el caso de esta contracción isotónica pura, si yo aumento la carga, me voy a desplazar en la curva tensión-longitud pasiva hacia valores mayores y por lo tanto voy a tener desplazamientos horizontales, pero desde un punto cada vez más alto. Eventualmente puedo llegar a una longitud en la cual el músculo no puede contraerse porque la carga excede la fuerza activa máxima y lo que tengo es que en este caso, que estoy fuera de la gráfica, la curva de tensión longitud total y la pasiva se superponen, si solamente hay tensión pasiva. El caso que estuvimos estudiando en detalle últimamente, el de la contracción a poscarga,
dependiendo de la carga, yo parto de una longitud independiente de la carga, me contraigo isométricamente hasta el valor de la carga y luego me contraigo isotónicamente, moviendo la carga y cambiando la longitud hasta llegar a la curva de tensión longitud total, que si el acortamiento es suficiente, va a corresponder solamente a la tensión puramente activa, porque si me acorto mucho, la tensión pasiva se hace cero. O sea que nosotros podemos clasificar las contracciones en dos grandes tipos: la isométrica y la contracción con acortamiento, que puede ser isotónica, o en su variable apocalga también, pero en general puedo tener acortamientos en distintas condiciones de fuerza. No necesariamente ustedes siempre levantan una carga constante en equilibrio. En general, yo diría que no. Y acá nosotros traemos otra modalidad experimental de contracción que de alguna manera se asemeja a una contracción fisiológica que experimentaría un músculo cuando se contrae, fundamentalmente estirando a su músculo antagonista relajado. Toda su carga sería la oposición al estiramiento del antagonista. ¿Sí? En esas condiciones, si los cambios de longitud no son muy grandes, las propiedades pasivas del antagonista yo las puedo aproximar por una elasticidad pura, por un resorte. ¿Sí? Teniendo en cuenta que yo les dije que la pendiente de la curva tensión-longitud pasiva no es constante como la de un resorte, sino que se hace progresivamente mayor. Pero si yo me estoy moviendo en el rango de longitudes que está alrededor de la longitud ósea del músculo, de la longitud de inserción ósea del músculo, pequeños estiramientos, que son los que producen el movimiento de la articulación, pueden ser aproximados como estirar un resorte. Entonces, con esa motivación uno puede estudiar cómo se acorta un músculo cuando estira un cuerpo perfectamente elástico. Y a esa contracción se le denomina auxotónica. Y fíjense que dado que el cuerpo es perfectamente elástico, la fuerza desarrollada tiene una relación lineal con el cambio de longitud, por lo tanto es una trayectoria con una cierta pendiente, en la cual paso de la longitud inicial, donde con el músculo relajado tengo la tensión pasiva, a la correspondiente fuerza, que corresponde a la fuerza activa más pasiva. Esa sería una clasificación de las contracciones. Ahora, hay otra circunstancia que ustedes conocen, en la cual un músculo que se está contrayendo puede ser estirado. Por ejemplo, porque el músculo no se terminó de relajar y el antagonista ya se contrae, pero se contrae a mayor fuerza, entonces lo estira. Sin embargo, el músculo se está contrayendo. O sea, que tengo una situación en la cual un músculo que se está contrayendo se estirado. Ustedes conocen, por ejemplo, si ustedes levantan un peso y luego lo depositan de vuelta en el apoyo, o los que hacen pesas en el gimnasio, cuando hacen los curls, como lo llaman, así, cuando vos flexionás el bíceps, levantás la pesa.
Cuando vos contraes el tríceps, la bajás, pero vos no dejás que la pesa caiga, vos tenés el bíceps contrayéndose y regulando la velocidad con la que vos bajás la pesa. Ese es un caso típico de un músculo que sigue contrayéndose y se está estirando. ¿Sí? A ese tipo de contracciones se les llaman excéntricas. A todas las contracciones en las cuales el músculo se acorta, se le llaman concéntricas. Y a las que el músculo, aún contrayéndose, se alarga, se les llaman excéntricas. ¿Sí? Obviamente, la contracción excéntrica opera como un freno, como una oposición al alargamiento. ¿Sí? Pero son contracciones muy comunes. Ustedes bajan una escalera o una pendiente en general, muchos de sus músculos se están alargando y se están contrayendo contra ese alargamiento. Correr implica también contracciones excéntricas. El mecanismo de la contracción excéntrica siempre requiere que algo tire el músculo. Porque, senso estricto, si el músculo se contrae, si yo activo el aparato contráctil, el músculo se va a cortar. Ahora, lo que estamos estudiando nosotros es qué pasa en un músculo que se contrae cuando es estirado. ¿Sí? Y a eso que se le denomina contracción excéntrica. Tengo que poner realmente porque no me ve bien esto. En este caso, todo el mundo lo ve acá. Esto sería un experimento en el cual yo estoy estimulando al músculo y lo estoy estirando al mismo tiempo. Fíjense que hay un desarrollo de fuerza que es importante y uno se pregunta, ¿esa fuerza de dónde sale? Porque la fuerza que hacen los miofilamentos sería opuesta al estiramiento. La fuerza pasiva también es opuesta al estiramiento. Esta fuerza es puramente pasiva, tiene un componente activo. Eso es un tema que yo voy a discutir con ustedes en la clase que viene, en detalle cuando veamos la estructura del sarcómero y la función de las distintas proteínas que no son la actina y la miosina. En el plano, simplemente en el plano tensión, perdón, en el plano velocidad versus carga, donde vimos la ley de Hill, en el rango del acortamiento, que son velocidades que nosotros arbitrariamente representamos como positivas, aunque podrían ser negativas, definiendo el cero, definiendo el delta X de otra manera, perdón. Tengo la ley de Hill. Si yo le pongo una carga mayor, fíjense, esto para recapitular al tipo de experimentos que estuvimos haciendo. Si yo le pongo una carga mayor al músculo y en vez de mantenerle el banquito que la sostiene, y lo que está pasando es que el músculo no la puede mover porque es mayor que la fuerza que puede desarrollar, yo le saco el banquito, ¿sí? La carga, ¿qué va a hacer? Lo va a estirar al músculo, pero lo va a estirar durante mi estimulación y durante la activación contráctil. Aquí ya la ley de Hill deja de aplicarse. La ley de Hill solamente se aplica para contracciones concéntricas contra carga constante. ¿Sí? Y lo que tengo acá está graficado con mayor... Estas gráficas no son muy lindas también. Lo que tengo acá es que tengo la ley de Hill y para fuerzas mayores, primero el músculo se estira lentamente, pero si yo aumento la fuerza, la carga, un poco más,
tengo un estiramiento muy drástico, muy rápido, que es debido básicamente a que el músculo ya no puede oponerse eficientemente a la carga que la excede su fuerza y se estira. Y otra vez les digo, en estas condiciones que experimentalmente se obtienen más fácilmente que en el organismo, porque no hay nada que sobreestire los músculos de manera muy drástica en el organismo. ¿Sí? El interés reciente en las contracciones excéntricas está basado, bueno, por un lado que es un mecanismo usual de lesión. ¿Sí? Por otro lado, y vinculado al efecto de la lesión, es un mecanismo muy utilizado para la estimulación del desarrollo de masa muscular. Porque el mecanismo reparatorio de la lesión, si yo produzco lesiones reiteradas, lleva a la hipertrofia. Por supuesto que eso puede ser utilizado para sacar músculo nada más, y también es utilizado, por ejemplo, en condiciones terapéuticas para tratar la debilidad muscular de o los ancianos o pacientes neurológicos, porque por una razón no demasiado clara, la contracción excéntrica es una contracción que ocurre con menor consumo de oxígeno y menor efecto cardiovascular. Entonces es relativamente favorable para poblaciones especiales que tienen algún hándicap en ese sentido. Entonces, resumiendo, nosotros podemos clasificar las contracciones en función de que se acortan, se alargan, mejor dicho, que durante la contracción el músculo se acorta o se alarga, que son concéntricas o excéntricas. Podemos clasificarlas entre que no cambian la longitud y sí cambian la longitud, o clasificarlas en que se contraen a fuerza constante o cambiando la fuerza. Nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente el resultado más interesante, más poderoso, es el obtenido en la contracción isométrica con la dependencia en forma de campana de la activación contractil. Ese es un resultado fundamental, es la principal evidencia funcional a favor de lo que nosotros llamamos el mecanismo de los filamentos deslizantes. En la clase que viene, nosotros vamos a estudiar las bases moleculares del mecanismo contráctil y después vamos a estudiar el metabolismo energético del músculo. Y en la siguiente clase, que va a ser la última conmigo, vamos a estudiar cómo el potencial de acción desencadena la contracción. Bueno, nos vemos el lunes que viene.